Ya iniciamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro sexto encuentro que se llama la Academia Frente al COVID. Le quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan esta tarde. Tatiana Idalia Espinal, directora de Arquitectura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sandra Margarita Roa, coordinadora de Arquitectura de la Universidad Gerardo Barrios. Miguel Ángel Pérez, director de la Escuela de Arquitectura, Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad del Salvador. Ricardo Alberto Cardosa, coordinador de Arquitectura, Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad del Salvador. Rafael Antonio Tobar, director de la Escuela de Arquitectura de Universidad Dr. José Matías Delgado. Néstor Salvador Lindo, coordinador de Arquitectura, Universidad de Oriente. Víctor Manuel Rivas, coordinador de Arquitectura, Universidad Tecnológica del Salvador. Se estará uniendo un poquito más adelante, que está teniendo problemas técnicos, ya se comunicó. Raúl Eduardo Cabrera, coordinador de Arquitectura, Universidad Francisco Gavidia. Y Eugenio Mengíbar, diseñador ambiental, docente de la licenciatura de Diseño Estratégico, coordinador de proyectos de graduación, Escuela Comunicación Mónica Herrera. Gracias también a mis compañeros de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos por ayudarme a organizar estos eventos, a Tania de la Junta Directiva que me ayuda con todo el tema técnico. Y bueno, vamos a comenzar esta tarde hablando un poco de la academia y cómo estamos afrontando esta nueva era COVID, cómo nos tenemos que renovar. Yo hace tanto tiempo también estuve dando clases en la universidad y puedo identificarme con toda la problemática que están viviendo ustedes ahorita. Y me voy a permitir leer algo pequeñito que encontré sobre la Universidad de Barcelona. Las universidades de tipo presencial de un buen número de países llevan ya tiempo cerradas y todo indica que seguirá así durante las próximas semanas. Es más, hay quienes pronostican que no se abrirán durante largo tiempo y que la vuelta a la normalidad será gradual. Están cerradas, pero no paradas. Estudiantes y profesores de una buena parte del mundo tratan de hacer su trabajo en un entorno virtual. Resulta curioso que lo que a nivel general venía siendo un recurso más se haya convertido en el único medio para enseñar, aprender y evaluar. Hasta ahí me voy a quedar con ese pedazo de ese artículo que encontré que me pareció que englobaba básicamente lo que nos está pasando, lo que les está pasando. Y me voy a permitir, ustedes ya conocen las preguntas, se las envié a cada quien y nos hemos repartido algunas de ellas y vamos a comenzar. Voy a comenzar con Tatiana con la primera pregunta. Ante la crisis actual del COVID y las lluvias ahora, ¿cómo cambia el futuro de la enseñanza de la arquitectura? ¿Qué aspectos consideran como academia que serán los que sufrirán cambios más sustanciales? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta, ¿verdad? Creo que antes que nada decir pues que la pandemia, ¿verdad? Debe ser más que todo una oportunidad para hacer una revisión del sistema educativo que tenemos pues a nivel de educación superior, la cual creo que no ha estado actualizada hasta este momento, ¿verdad? En relación a la forma de cómo enseñamos nosotros arquitectura. Y todo esto pues nos hará repensar bastante la enseñanza a futuro, ¿verdad? El tipo de aprendizaje también que queremos darle a nuestros estudiantes, ¿verdad? A los profesionales que estamos formando desde cada una de las academias
Y creo que en general también esta pandemia pues nos ha demostrado que pese a que la nueva generación, la generación Z, ¿verdad? Ha crecido ya con el Internet, pese a eso realmente pues nuestros estudiantes no están totalmente preparados para aprender en línea, ¿verdad? Creo que es una de las cosas que vemos a diario con los colegas, y ellos no dejarán mentir, de la forma, ¿verdad?, en la que ellos han interiorizado tal vez este tipo de aprendizaje. Entonces, creo yo que la enseñanza de la arquitectura va a cambiar mucho, ¿verdad? Primero, pues porque como formadores de estos profesionales les tenemos también que enseñar a través de esta forma virtual, ¿verdad? A ser un poco más creativos, un poco más analistas, a comprender haciendo, ¿verdad? Antes era aprender haciendo, hoy es comprender haciendo. Y yo lo veía de esta forma porque ellos ahora tienen que leer más, digamos, es más tiempo y más esfuerzo de parte de ellos. Y de esa forma, en la medida en la que ellos estén inmersos en su aprendizaje, ¿verdad? Ellos también van a ir aprendiendo mucho. También creo que va a cambiar mucho en la forma de que el estudiante va a descubrir su forma propia, ¿verdad?, de ir aprendiendo. Pues además de esto, creo yo que nos estamos apoyando, ¿verdad?, tanto los docentes como los alumnos, pues de diferentes herramientas, y esto nos está también abriendo paso a darnos cuenta, pues que sí podíamos tal vez tener, quizás no todas las materias, ha sido fácil, pero creo que este cambio ha sido para abrirnos un poco también a nosotros, ¿verdad? Como parte de la academia, a ver más allá y ver que tenemos un futuro por delante con nuevas generaciones, ¿verdad? Que tienen diferentes formas de aprendizaje, muy diferentes quizás a las nuestras o a las de varias generaciones atrás. Y creo que eso también nos abre nuevas oportunidades de tener un aprendizaje colectivo, ¿verdad? Aprendizaje colectivo con otros colegas de incluso otras universidades. Es decir, ahora estas nuevas plataformas, ¿verdad?, nos podrían tener en tiempo real con gente de otros países, con gente de otras universidades, y eso hasta cierto punto pues creo que también dinamiza un poco el aprendizaje. Además, pues creo que siempre es bueno apoyarnos en diferentes recursos, ¿verdad?, las diferentes herramientas que tenemos, y bueno, creo que parte de los aspectos, ¿verdad?, que como academia realmente van a sufrir más de los cambios sustanciales, yo lo pienso en dos, digamos, en dos corto y largo plazo. A corto plazo, primero, bueno, la adaptación de todos los contenidos, ¿verdad?, con nuevos métodos de enseñanza y pues nuevas herramientas que nos permitan hacer este aprendizaje un poco más amigable, un poco más creativo, ¿verdad? Herramientas interactivas para formar a los profesionales más creativos, mucho más creativos. Creo que eso es lo que necesita, ¿verdad? Ahora pues viene un tema no solamente de la pandemia, del virus, sino también del cambio climático que está afectando mucho. Creo que la creatividad de nuestros futuros profesionales es la que tenemos en juego, ¿verdad? Ante esta pandemia, ¿verdad?, que nos ha abierto un poco los ojos. La segunda, quizás también a corto plazo, es replantear un poco las nuevas metodologías de aprendizaje en diseño y en las áreas técnicas y en la parte de arquitectura, ¿verdad? Creo que eso es una de las cosas que sin duda van a cambiar muchísimo. Y más a largo plazo, como academia también, creo que nos hará pensar en una reformulación de nuestros planes de estudio. Planes de estudio que ya no sean tan rígidos, que ya no sea, digamos, totalmente presencial, sino probablemente en un formato semipresencial, ¿verdad? Que permita, por ejemplo, de alguna forma tener algunas asignaturas virtuales o semipresenciales. Y de esta forma creo yo que podemos ir mejorando también, ¿verdad? Tener otros alcances a nivel de futuro en la academia, en la educación. Y bueno, creo que pues ya para cerrar un poco con esta intervención, yo creo que cada día durante esta pandemia, ¿verdad? Han sido casi 77 días, si no llevo mala cuenta, en la que hemos descubierto
que lo que antes nos parecía imposible realmente, ahora es posible, ¿verdad? Antes decíamos, ¿cómo voy a enseñar arquitectura en formato virtual? Y creo que pues ahora lo hemos visto, que lo hemos echado a andar, ¿verdad? Hemos, creo yo, aprendido muchísimo como docentes también. Las herramientas han sido muchas, ¿verdad? Y ahí es un poco también de creatividad de cómo las hemos aplicado. Y quizás voy a finalizar leyéndoles un pedacito, una frase que decía Thomas Friedman, ¿verdad? Que la tengo escrita por acá porque me pareció bien interesante, y él hablaba en el 2012 sobre el aprendizaje en línea y decía, se producen grandes avances cuando de lo que de repente es posible, cumple con lo que es desesperadamente necesario. Entonces, a mí me parecía, digamos, interesante esa frase que en algún momento, pues, Thomas Friedman la decía en 2012, relacionado al aprendizaje en línea, ¿verdad? Entonces, creo que cada uno de mis colegas puede también expresar, ¿verdad?, cómo ha sido este nuevo reto, pero que lo hemos sabido enfrentar, creo yo que con la frente en alto, para justamente mantener siempre la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de cada una de nuestras academias. Gracias, Tatiana. Sandra Roa, de la Universidad Gerardo Barrios, también la misma pregunta. ¿Cómo cambia a futuro la enseñanza de la arquitectura y qué aspectos considera como academia que serán los que sufrirán cambios más sustanciales? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estas preguntas las estuvimos analizando, ¿verdad? Y veíamos que la enseñanza nosotros la vemos de este sentido de que no está cambiando más que solo del escenario, porque antes lo hacíamos desde un espacio físico y ahora lo estamos realizando desde una aula virtual, ¿verdad? ¿Por qué consideramos que no cambia en nuestra universidad? Pues fíjense que nosotros hemos estado trabajando siempre con un plan enfocado con la enseñanza basada por competencias. Al igual tenemos el modelo educativo que está orientado al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y está prácticamente estructurado en torno a los 4 saberes fundamentales, que es aprender, conocer, conceptos, teorías, aprender a hacer las habilidades y procedimientos técnicos para influir sobre el propio entorno. Nosotros ya veníamos trabajando de manera, con las clases virtuales, nada más que era como una herramienta, como recursos complementarios. Entonces, no nos ha sido muy difícil a nosotros enfrentarnos a esta situación actual porque se podría decir que el 100% de los docentes que estamos dentro de la universidad ya conocíamos la plataforma. La universidad ha venido trabajando desde años, ¿verdad?, con la idea de crear carreras virtuales. Por ejemplo, ahorita tenemos una carrera que está dentro de la facultad que la estamos haciendo virtual. Entonces, ya veníamos trabajando en esta situación. Y aparte de estos enfoques que nosotros tenemos, que de el aprender vivir juntos, que es lo que decía la arquitecta anteriormente, ¿verdad? El trabajo colaborativo ha sido bien importante. Nosotros hace 2 semanas tuvimos un congreso, el primer congreso virtual dentro de la universidad, y estuvimos con personalidades muy importantes de España, de Perú, de Costa Rica, y estuvimos hablando acerca de lo que el cambio que se ha dado, o sea, la innovación que se ha dado dentro de lo que es el diseño en la arquitectura, ¿verdad? Y igual, incluimos las otras carreras que nosotros tenemos, pero sí vimos esa parte bien importante, cómo ha venido a surgir todos estos cambios, que no solamente en el aprendizaje, sino también en pensar en el diseño, ¿verdad? Otra parte que es el aprender a vivir juntos, que es otra parte del que tenemos nosotros dentro de nuestro modelo educativo. Y aquí pues tenemos una participación cooperativa de los demás en las actividades humanas, ¿verdad? Por último, aprender a hacer esas actitudes y los valores que nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener como profesionales, eso que los inculcamos a los estudiantes, por lo que se podría decir que desde hace mucho hemos estado trabajando con estos recursos y no nos han sido tan difíciles estas herramientas tecnológicas, ¿verdad?, tanto para los docentes como los estudiantes.
Decirles que en arquitectura, pues, como decía la compañera anteriormente, la arquitecta, sí hemos tenido que innovar, hemos estado trabajando en la innovación, ¿verdad? Y en el diseño, en arquitectura, y hemos innovado más porque, pues, igual siempre hay problemas en que los estudiantes dicen, no, mire, ya no tengo materiales para hacer esta presentación, o mire, ya no tengo colores para, o no tengo acuarelas, o no tengo. Entonces, ellos siempre ponen excusas y no hay. Entonces, el docente crea ambiente. ¿Qué es lo que hace un docente? Bueno, dice, bueno, mira, hacelo a mano y lo pasas a Photoshop, porque como ahora los estudiantes nuestros estudiantes son tecnológicos, ¿verdad? Y lo pasan a Photoshop y ya le dan un sentido más armónico y ya otra vistosidad. No está utilizando la técnica, pero está utilizando prácticamente otras herramientas que tal vez él no conocía y está innovando, ¿verdad? Al igual, mira, no tenés cartón de ilustración, mira el cartón, cualquiera cartón, mira, y hace con botones, hace una mesita, entonces el docente está innovando, ¿verdad? Y eso es bien importante porque no nos estamos quedando atrás, porque lo importante es ver esta situación en la que estamos pasando como una oportunidad, no como un problema, ¿verdad? Sino una oportunidad. Y es por ello que nosotros vemos todas estas situaciones en las aulas porque nuestros docentes diseñan los contenidos de manera propia. Es lo primero y exigente. Ellos están cerca de los estudiantes, aparte de ser los diseñadores, ellos retroalimentan, reforzando sus contenidos por medio de videotutoriales. Ellos tenemos diferentes plataformas en donde ellos puedan, la que más quieran, imagínense la Zoom, estamos ocupando ahorita, así igual hay otros que directamente dentro de nuestra plataforma virtual tenemos y ellos pueden reforzar y ser tutores, al igual crean sus foros, ¿verdad? Y el WhatsApp, que es bien importante, creo que es una herramienta que nos ha hecho el camino súper fácil a todos nosotros hoy en día, porque nuestros estudiantes y tienen alguna inquietud, inmediatamente nos mandan un WhatsApp, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que se está realizando esta enseñanza? Pues nosotros verificamos cada una de esas clases, nosotros revisamos las clases de todos los docentes y eso lo hacemos los coordinadores, ¿verdad? Revisamos que vayan con esa calidad de enseñanza, que sean originales, que realmente sus actividades y la flexibilidad, como decía la compañera anterior, ¿verdad? Es bien importante. Nosotros también tenemos esa flexibilidad de que si esta semana el estudiante tuvo A o B motivo porque se le fue el internet, no tuvo energía eléctrica, hoy que está lloviendo, pues han tenido muchos problemas en conexiones, se les ha dado una prórroga, ¿verdad? Otra cosa muy importante es el involucramiento de lo que tienen las universidades en todos estos procesos. Eso es muy importante. Dentro de nuestra universidad nosotros contamos con otras áreas, como por ejemplo, ahí tenemos tecnología, que es la que siempre está pendiente que el sistema no se caiga, ¿verdad? O sea, porque sí es bien importante. Imagínense de que ellos están ahorita trabajando en línea, pero el sistema de repente se caiga. Entonces, eso es bien importante de que siempre está alguien disponible y con la capacidad de poder estar en esa situación. Tenemos otra área que es e-learning, nosotros sí le llamamos, pues ellos son los que diseñaron los contenidos de las clases, ellos nos están de la mano apoyando directamente cuando un estudiante tiene problemas, cuando no puede entrar al sistema o cuando de repente dice, mire, ya no me acuerdo de mi clave, no me puedo meter, o sea, cualquier cosa, ellos están bien al pendiente. Y tenemos otra unidad que es desarrollo estudiantil. Desarrollo estudiantil está al pendiente con los estudiantes cuando, por ejemplo, esta semana no enviaron una tarea por A o B motivo. Entonces ellas le llaman, le dicen, bueno, ¿qué pasó? Entonces ya hay como una flexibilidad, se habla con el docente y gracias a Dios todo esto lo hemos podido ver, todo que ha funcionado muy bien por los resultados que al final hemos tenido con los estudiantes, porque a pesar de que se ha estado en línea, ya estuvo todo un cómputo, ¿verdad? Todo el segundo cómputo se podría decir, y ahorita que vamos a terminar, y han salido muy bien. Sí, siempre hay pro y contra, ¿verdad? En todas las situaciones, pero lo importante es que
estamos tratando la manera de hacer una enseñanza y aprendizaje de calidad, por lo que se considera que este proceso no está haciendo cambios sustanciales, sino que estemos más bien nosotros adecuándonos al ambiente de la tecnología, ¿verdad? Estamos llegando a hacer procesos diferentes a los acostumbrados, pero con el mismo fin de aprendizaje. Y eso es bien importante. Ok, gracias Sandra. De la Universidad del Salvador de Oriente, Ricardo Cardosa, ¿nos puedes compartir tu experiencia? Claro que sí, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, coincido con lo que han dicho las colegas anteriormente, con el hecho de que entramos a una oportunidad que el COVID en este caso y la situación de emergencia nacional nos ha dado, en el cual se revoluciona la manera de enseñanza y aprendizaje. Creo que apuntamos la mayoría de instituciones o casi todas a un modelo semipresencial, porque hay que tener claro que habrán asignaturas o habrán algunas temáticas específicas que siempre requerirá cierto nivel de presencialidad, llámese prácticas, talleres, trabajos de campo. Por lo tanto, es bueno repensar, reformular los planes de estudio, los contenidos programáticos de cada una de las asignaturas para que realmente la calidad de la enseñanza no se pierda, sino que al contrario se vaya fortaleciendo cada día más. Es bien importante también mencionar con respecto a las metodologías que ya las colegas han estado comentando un poco, porque coincido también en el hecho que la enseñanza no debería de cambiar tan bruscamente. Las plataformas virtuales ahí han estado. No han nacido estas plataformas con las cuales nos estamos conectando ahorita a raíz de la pandemia. Esto ya estaba, tal vez éramos poco asiduos a ellas o no teníamos la necesidad implícita de estar todo el tiempo tal vez conectados de esta manera, pero realmente ya existían. Todas estas herramientas tecnológicas, todos estos caminos virtuales ya estaban trazados. Y creo que las universidades en su gran mayoría también ya teníamos algunos adelantos en estos nuevos escenarios. Creo que es bien importante recalcar también la manera como al estudiante se le va a hacer énfasis en la manera como va a lograr los objetivos de esta enseñanza-aprendizaje, porque presencialmente a veces costaba un poco, o por lo menos evidenciábamos con mayor facilidad cuando un estudiante no entendía algo. Ahora con las plataformas virtuales se hace un poco más complicado quizá esa interacción, porque muchos estudiantes se quedan con alguna duda. Muy probablemente quizá no lo externan, muy probablemente quizá piensan que volviendo a ver el tutorial o algún video o la clase lo van a volver a entender, pero muchas veces esos vacíos se tienen que resolver a través de una interacción más fluida. En ese sentido, los procesos de crítica en los talleres de proyectación arquitectónica o de diseño, los procesos de elaboración de presentaciones arquitectónicas donde tenemos que agarrar un lápiz, un plumón o cualquier herramienta para poder hacer una presentación, definitivamente tienen ciertos limitantes a través de estas plataformas. Entonces, es bien interesante el reto que se plantea. Definitivamente creo que todas las universidades estamos embarcados hacia unos nuevos lineamientos, hacia nuevas formas tal vez de poder desarrollar esta enseñanza y este aprendizaje de la arquitectura, y sin duda pues se van a romper algunos paradigmas. Creo que más adelante vamos a platicar un poquito de eso, pero sí es importante mencionar la manera como estos caminos que ya estaban trazados, hoy nos vemos obligados a acudir a ellos. Y también me llama a mí bastante la atención dentro de las instituciones cómo sufren transformaciones algunos procesos, como por ejemplo el tema de los procesos de graduación, el tema de los proyectos de obras sociales, en el cual muchas veces eran actividades presenciales o eran proyectos donde yo tenía que ir a una institución o a desarrollar un proyecto en físico, y ahora probablemente las modalidades virtuales no van a estar no vamos a estar en un 100% con esta restricción de movilidad que tenemos, pero sí lo vamos a tener más adelante de alguna manera un poco menos intensa, un poco gradual. Así que es una gran cantidad de aspectos que las instituciones tenemos que ir valorando y revisando,
Y sí, tal vez finalizando un poco la intervención, me llama a mí poderosamente la atención el tema de los ambientes virtuales. Creo que muchas universidades hacen bastante énfasis en esto, y cuando hablamos de ambientes virtuales hablamos que tanto el docente como el estudiante tienen que estar en un escenario idóneo para poder conectarse virtualmente. En nuestras casas puede hacer que hayan más o puede hacer que hayan menos agentes distractores. Puede hacer de que de repente por ahí las situaciones cotidianas de mi casa hagan que yo no cumpla a cabalidad con un programa que yo tenía establecido. Entonces, todo eso tenemos que irlo repensando, tanto la planta docente como la comunidad estudiantil, para saber que aunque yo esté en mi casa, ¿verdad?, tengo que tener la atención debida y tengo que tener la responsabilidad para tomar este nuevo reto con la suficiente seriedad y madurez posible. Eso es bien interesante. Yo lo he notado con algunos estudiantes que la mayoría creo que hace un enorme esfuerzo, pero otros simplemente se escudan en ciertas cosas y por ahí, si algunos no llegaban a nuestras aulas en alguna ocasión, pues ahora tal vez el no presentarse al aula virtual, que es algo donde yo no lo voy a tener presencialmente, pues va a ser todavía más complicado. Entonces, son, como les digo, ciertos escenarios que se plantean, pero interesante el esfuerzo que cada una de las instituciones está haciendo, y creo que el camino pues ya teníamos días de haberlo recorrido. Gracias, Ricardo. Bueno, yo me quedo con que todo esto ha sido una oportunidad. Las universidades, algunas ya tenían avanzados procesos de aprendizaje en línea, y bueno, que nos hemos dado cuenta que no para todos necesitamos estar presentes. Podríamos hacer algunas ya actividades, no solo ahorita, sino que post-COVID, siempre semipresenciales. Eso es interesante también. La segunda pregunta: ¿cuál es la percepción del aprendizaje que está teniendo los alumnos actualmente? Este ya es del lado del alumno. Esta pregunta se la voy a hacer ahorita a Rafael Tovar, de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Hola, Rafa. Hola, Elia. Pues mira que esa pregunta es difícil de contestar, porque es un poco sondear cómo los estudiantes han reaccionado con esto, pues. Y en primer lugar, hay una cosa que tenemos que poner en contexto, y es el hecho de que ya ahorita mis colegas mencionaron de que de alguna forma las escuelas de arquitectura ya estamos empezando a trasladar ciertas cosas a la virtualidad, pero esta pandemia nos ha volcado repentinamente a todo esto. Entonces, en ese contexto hay que entender cómo es la reacción de nuestros estudiantes. Nosotros hicimos una pequeña investigación y fundamentalmente hay como dos cosas que hay que sacar como a relucir acá. Primero, la naturaleza de la educación virtual en general, en todas las disciplinas, cambia las dinámicas de enseñanza en el sentido de que se le deposita más responsabilidad al alumno, debido a que tiene que trabajar enteramente con sus propios recursos y a distancia, con herramientas estas. Entonces, la naturaleza de la educación virtual, si te la ponen de repente a vos como estudiante, después de que se te trataba un poco más de cerca y un poco más el profesor encima, entonces la reacción inmediata es: ya no es lo mismo esto, ya no me atienden como antes. Entonces, esa reacción muy natural en un primer momento, porque hay un cambio repentino, implica educar, implica enseñarle a los estudiantes de que la educación virtual tiene esa naturaleza. Entonces ahí va lo interesante del asunto. Obviamente, al hacer el cambio repentino no tenemos tiempo de hacer esta capacitación o esta educación, sino que en lo que va de marzo para acá, la misma fluidez de las clases, de las cátedras, ha hecho que tanto docentes como estudiantes entiendan esa naturaleza. De hecho, nosotros en la Matías pues dejamos a los profesores mucha libertad de utilizar el recurso que creyeran de su mayor dominio, pero en realidad implica también en el profesor
producir contenido multimedia para poder capacitar de una manera asincrónica a los estudiantes. Entonces, al final de, de este ciclo que todas las universidades pues ya estamos como cerrando, hay dos cosas muy interesantes. Primero, que pese a tener esa reacción inicial en un primer momento, los estudiantes sintieron ese golpe, y también que no están del todo satisfechos en el sentido de que no era eso la oferta que ellos empezaron, pero hay como una comprensión de la situación, del esfuerzo, e incluso hay un agradecimiento que realmente a mí me sorprendió ver en estudiantes que tienen esa reacción ante la emergencia y ante lo que las universidades hemos tenido que hacer. Y por otro lado, ahí va la otra parte que yo no sé si mis colegas van a compartir, pues, pero yo ya empecé a ver los productos finales que nuestros estudiantes están haciendo y a mí me han sorprendido. Porque obviamente al pasar a esta modalidad tenemos que dejarles la libertad a ellos de producir también, a los estudiantes, producir sus propios materiales audiovisuales para poder presentar sus proyectos. Yo he visto videos, he visto hasta películas donde estos jóvenes son, bueno, si hay youtubers que son buenísimos ahora de esta generación, pues trasladémoslo a la arquitectura y resulta que producen algo muy interesante. Incluso dentro de la asignatura de Sociología Urbana, que vos ya conoces esa asignatura, he visto unos análisis de la dinámica sociourbana actual, sumamente bien hechos y puestos en video. Entonces, aquí creo que hay algo muy rescatable y es, como lo mencionaron antes mis colegas, pues esta generación maneja mucho mejor esto. Y si se le deja esta libertad, aunque con esta flexibilidad de la que ya medio empezamos a hablar ahorita, pero lo que nos interesa es que adquieran aprendizajes significativos. Entonces, dentro de la flexibilidad y de la emergencia en la que hemos estado trabajando ahorita, la producción que ellos tienen de conocimiento es muy valiosa. Entonces, yo creería de que, como todo en la vida, estas cosas nos fuerzan a hacer cambios. Quizás para quien le cuesta los cambios es lo más difícil, pero esta generación parece que estos cambios los puede hacer muy bien. Es lo que yo he podido apreciar en la escuela y lo que toca ahorita nada más es hacer un ordenamiento, pues, y sobre todo comunicar la naturaleza de la educación virtual para que todos podamos continuar en esta dinámica y así poder pasar posiblemente a la creación o modificación de los actuales planes de estudio hacia una modalidad semipresencial, pues, que es lo que ya ahorita más o menos se ha discutido. Ok, bueno, gracias. Interesante, ¿verdad? Porque en cuanto estabas hablando me estaba acordando o me estaba poniendo a pensar de la experiencia de la universidad y el pensar en ya no tenerla de un súbito, de un día para otro y cambiar a otra modalidad, pues ha de ser tanto el shock para ustedes como para los estudiantes, pero obviamente los estudiantes son mucho más adaptables que uno que ya está con otras ideas también. Néstor Lindo, de la UNIVO, ¿nos puede dar sus ideas en cuanto a esta pregunta? Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Con respecto a esto, en la universidad, antes de que todo esto sucediera, al igual que otros compañeros acá han mencionado, se ha estado probando lo que es la situación semipresencial para algunas materias, por ejemplo, lo que son algunas que se dan un poco más fácil para eso, por ejemplo, diseño asistido, ¿verdad? Esa materia generalmente se maneja de forma semipresencial. Un día asisten ellos a clases presencial y la segunda sección de la materia se da semipresencial, cada quien en su casa, ¿verdad? Como estamos hablando. Entonces ya con eso la adaptación ha resultado un poco más sencilla, ¿verdad? Algunos alumnos se ha visto también que se han sabido adaptar a la nueva forma, como ustedes han comentado, que se dio de golpe, porque es una sorpresa para todos, tanto para docentes como para estudiantes.
¿verdad? Haciendo un poco difícil tal vez para unos, algunos que tal vez el recurso no lo tienen muy a la mano, por ejemplo, lo que es conectividad, o lo que son tal vez unos equipos que para ellos no satisfacen o dan el ancho para algunas tareas que se han dejado. Pero en general la aceptación yo la veo y la hemos visto que ha sido bastante buena. Lo que sí hemos notado un poco en la universidad es que los alumnos, por la manera o la costumbre que ya tienen de que la clase o la cátedra se da de forma presencial, ellos prefieren de la modalidad virtual que sea sincrónica y no asincrónica. ¿A qué me refiero? Sincrónica es que ellos quieren que la respuesta que ellos solicitan al docente sea de una manera casi inmediata, fuera de la tradicional virtual, que es asincrónica, que no es más que tal vez que se deje el contenido y ellos lo pueden revisar y agarrar su curso en el momento que ellos quieran, ¿verdad? Y llevar el aprendizaje al ritmo, según ellos, ¿verdad? Pero ellos tienen una mayor facilidad y un mayor gusto porque la clase sea literalmente presencial, es decir, yo estoy con mi grupo de clase acá en una videoconferencia, los tengo activos, entonces yo estoy dando mi clase, dando mi cátedra, ¿verdad? Y en el mismo momento tengo la presencia de ellos, en el momento en el cual ellos me dan su criterio, me dan sus observaciones, me hacen sus cuestionamientos. Entonces veo que ellos están más adaptados a eso, o sea, sienten, como les digo, una mayor presencia o que se les está dando una mayor atención. O sea, sienten aquella satisfacción que sienten en el momento que lo están teniendo de manera presencial. Entonces, adaptar todo esto sí ha sido un reto, como han dicho, ¿verdad? Pero de cierta forma va a tender a ser el futuro, ¿verdad? Lo que va a tocar es irse adaptando poco a poco a, como dicen también, lo que son los planes de estudios, ir viendo poco a poco cómo se pueden adaptar materias que por su naturaleza son, llamémosle directamente presenciales, por ejemplo, las materias de diseño, urbanismo, dibujo, y así sucesivamente. Ok. Bueno, gracias. Miguel Ángel Pérez, de la Universidad de El Salvador. Buenas tardes. Hola. Buenas. Yo creo que los estudiantes han tenido una buena aceptación, ya lo decía el arquitecto Tovar, han sido bastante benevolentes, llamémosle así, con las discrepancias que han existido del otro sistema, pero tenemos que tener también nosotros, tomar en cuenta que los estudiantes universitarios son críticos, no es como el estudiante de primaria que acepta a pie juntillas todo lo que el profesor le dice. Y ahorita una de las percepciones que yo tengo de estas nuevas modalidades es que ahorita ellos están teniendo la oportunidad de juzgarnos a nosotros, porque ellos están viendo las competencias que nosotros como docentes tenemos y quizás en esta condición que nos ha tocado estrenarnos a algunos, a otros quizás no, a otros sí, ellos tienen la oportunidad de notar más ese talón de Aquiles en las áreas tecnológicas que algunos docentes puedan o no tener. Eso en primer lugar. Luego están, siento yo, muy preocupados por algunas exigencias y es decir, muchos no hemos captado como docentes que esto no solo es una situación que yo estoy pasando de clases presenciales a clases online. Decía una educadora que estaba escuchando la semana pasada que esto no es educación virtual, pero eso es otra discusión. Decía, esta es educación remota la que estamos haciendo, no es educación virtual. Entonces, pero muchos no hemos comprendido que no solo es el traspaso, sino que ahorita estamos en un contexto de una emergencia internacional, es una pandemia. Aquí hay un nivel de estrés en el estudiante, en el mismo docente, que no es el normal. Entonces, mi exigencia, hacia donde yo voy enfocando mi nivel de rigurosidad científica
académica no puede ser la misma. Eso ha cambiado. Además de eso, eso se ha venido a agravar por otras condicionantes internas. Aquí en nuestro país, el nivel de estrés psicológico en que ese aparato de comunicación ha metido a la sociedad es terrible, terrible. Yo con mucha lástima, yo participo en otros organismos y puedo ver a profesionales que están afligidos y casi se les ve que están en un escenario apocalíptico, o sea, que ya ven aquí que en las calles sale un montón de zombies y toda una situación que están poniendo y que es producto precisamente de todo esto que está en los medios de comunicación y de una campaña orquestada en torno a esta visión. Entonces, todo eso les afecta, quizás a profesionales ya maduros con alguna experiencia de vida y que tenemos algunos elementos, no nos afecte tanto, a otros tal vez sí, pero pongámonos en el papel de los estudiantes. Ellos están siendo afectados por todo esto a otro nivel. Entonces, uno puede pensar, bueno, todavía puedo sobregirar mi tarjeta, esto y lo otro, pero el estudiante está pensando, bueno, y mi papá no tiene trabajo. Mi papá no está recibiendo esto, y yo le estoy metiendo más gastos. Todo eso no es simplemente el traslado de la educación presencial a una educación no presencial. Estamos en un escenario un tanto diferente, y ese también tenemos que evaluarlo en cuanto a las exigencias. Y lo otro es que esto ha venido nuevamente a mostrarnos algo que nosotros ya lo veíamos muy continuamente, que es el acceso desigual que se tiene a muchos elementos. Quizás en arquitectura, como en odontología y en otras carreras similares, ya la persona que va a entrar a estas carreras ya va con el chip, ya sabe a lo que va y sabe que el nivel de exigencias de recursos que va a tener no es poca. Entonces, pero esto nos lleva a nosotros a que esa desigualdad de recursos en las cuales entran sí afecta. No es lo mismo un estudiante que tiene una i7 y con un buen nivel de procesamiento, que tiene un disco duro potente, que aquel que tenía apenas una pequeña maquinita y con esa quiere superar todos los rigores que la carrera implica. Y quizás para cerrar, porque yo estoy muy de acuerdo en muchos puntos que han planteado los compañeros anteriormente y solo estoy planteando los que siento que no lo hemos tocado. El otro aspecto es el del aprendizaje social. No estoy hablando del aprendizaje colectivo, sino que el social, el cara a cara, el compartirnos. Y quizás aquí cierro con una experiencia que tuvimos allá por el 2000, cuando fuimos a concluir la carrera de arquitectura, precisamente allá a San Miguel, donde está el arquitecto Cardosa. Fíjese que nos encargaron a una serie de docentes de aquí, de la central, que fuéramos allá a completar la carrera, y tuve el honor de ser uno de los que pudimos ir a dar las materias finales y dejar completa la formación en San Miguel. Y yo tuve una experiencia que yo veía un nivel de productividad bastante inferior que el que teníamos aquí en El Salvador. Y empecé a darle pensamiento a qué es lo que sucedía y en una de esas, más por casualidad que por reflexión o tal vez intuición le podría llamar pedagógica, me empecé a traer a los alumnos a recibir clases aquí al campus central. Entonces, noté yo en un espacio de 15 días, de un mes, un cambio abismal en lo que era la producción que ellos tenían antes a la producción que ellos tenían después. Y es que hay algo así como una memoria, hay un conocimiento colectivo que precisamente lo da ese nivel de interacción social. Ya lo decía el arquitecto Cardosa u otros compañeros que miren, yo puedo ver mil videos de cómo hacer una acuarela, pero mientras realmente no estoy viendo cómo es que dobla el pincel o no lo dobla o cómo hace esto y lo otro, pero en detalle nunca voy a dominar esa técnica. Entonces hay aspectos de igual manera que el aprendizaje social los da y esa colectividad, esa interacción que
definitivamente nunca se van a lograr de otra manera. Así es que yo creo que esos elementos lo están percibiendo los estudiantes y van a reflexionar sobre eso a posteriori. Sí, muchísimas gracias. La verdad que esta intervención a mí me hace pensar o me recuerda que en mi época de la universidad, tal vez en algunas materias el profesor no era el que mejor me enseñaba, sino que era el compañero que me explicaba después cómo es que él lo entendía y lo podía interpretar. Y esa experiencia social o esa experiencia de camaradería es la que ahorita estamos teniendo la falta, ¿verdad? O sea, y el nivel de estrés que usted estaba mencionando, como que a mí me trae recuerdos un poquito de 1989, ¿verdad? Entonces, es una combinación complicada, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el encierro o los efectos colaterales de la cuarentena a la creatividad de nuestros estudiantes? ¿Qué estrategias proponen como academia para no perder el principio básico de la arquitectura, así como la calidad de enseñanza en general? Esta pregunta se la hago primero a Eugenio Mengíbar de la Universidad Mónica Herrera. Hola, Eu. Hola, Helio. Gracias. Tal vez primero contestar porque estamos por acá. Somos de una escuela de comunicación que damos una carrera de comunicación integrada en marketing, una de diseño estratégico y otra de comunicación y estrategia digital. Y tiene mucha relación con lo que estamos hablando ahora o lo que se demanda de la academia. Este tipo de situaciones que estamos viviendo, lo que nos enseñan, y ya muchos lo han dicho, es que debe haber un trabajo más colaborativo. Ya no podemos ver los problemas desde una sola óptica, de la perspectiva de una sola carrera. Me encanta la participación de Miguel porque de verdad es uno de los mayores problemas que estamos viendo y tiene que ver con la inteligencia emocional que están sufriendo todos los actores involucrados en este proceso. No podemos separar cómo afecta la creatividad y los daños colaterales solo al estudiante, sino que es un equipo que está dentro de un aula, que es el docente, a veces el instructor, un técnico. Y tanto en sí, el encierro creo que no es el problema. Inclusive se ha ocupado como una herramienta que impulsa la creatividad, ese encierro. Músicos lo han hecho, arquitectos, filósofos, físicos. El mayor problema son los daños colaterales. Desde el diseño estratégico siempre vemos los problemas como problemas multicausales, y lo que estamos viviendo ahora acá es que estamos reaccionando ante una pandemia con la virtualización de la educación. Pero ¿qué pasa luego de estos meses de cuarentena o confinamiento? Hay preguntas que debemos hacernos de cómo vamos a preparar a nuestros estudiantes. Como bien decía Miguel, están saturados de noticias. Estamos en una época en que nos llega todo vía un Twitter, vía un Facebook, vía un WhatsApp, y eso genera un estrés en todas las personas. Creo que las universidades deben de trabajar mucho en este aspecto de cómo preparar inclusive al docente para enfrentar ante estas situaciones que los estudiantes van a tener. En mi caso, yo le doy clases a estudiantes de 5º año y la mayor preocupación no es si voy a lograr pagar, si voy a lograr tener una tarea, es cómo es el mundo que se viene donde yo voy a conseguir un empleo. ¿Qué tipo de proyectos son los que se me van a demandar a mí en un futuro próximo? Y a veces cometemos el error de creer que ahora el futuro es incierto. A lo largo de la historia el futuro ha sido incierto. Nadie tiene una bolita de cristal. Lo que afecta ahora es que estamos más conscientes de esa incertidumbre para la que estamos preparando a nuestros futuros profesionales. Y retomo lo que mencionaron anteriormente ahí, relacionado a las estrategias de cómo no perder la calidad de la educación. No creer que poner contenido en línea es educación virtual. Para hacer educación virtual tenemos que hacer uso de diferentes herramientas. No sé ustedes, pero estar 4 horas enfrente de una computadora, impartir una clase, es tedioso y desgastante. Ahora imaginemos a un estudiante con múltiples distractores, no lo pueden hacer. Cuando como educadores entendemos que la virtualización es generar múltiples experiencias de aprendizaje
subir videos, dejar tareas, hacer dinámicas, utilizar otros recursos. Ya mencionaron por ahí inclusive WhatsApp. Son herramientas que están al acceso de ellos, que sirven de complemento a la hora de querer hacer una buena dinámica de enseñanza. Entonces, lo que tenemos que hacer para mantener la calidad o mejorar la calidad es no pensar que estamos diseñando para un periodo corto de tiempo. Tenemos que rediseñar la manera de enseñar. Ahorita está la pandemia, sí, pero la pandemia va a pasar. ¿Qué sucede luego? Los estudiantes son nuevos en esto de la digitalización o la virtualidad, los profesores también. Entonces, creo que tenemos que tener también un poco de empatía a la hora de diseñar estas experiencias. No pensar nada más como profesores, sino que pensar también como estudiantes, cómo están asimilando este tipo de conocimientos en estas situaciones de alto estrés que tienen, ya sea por algo económico, político, familiar, que creo que es a lo que nos enfrentamos todos ahora. Gracias, Eu. La misma pregunta se la hago a Víctor Rivas, de la Universidad Tecnológica. Víctor Rivas no está. Yo sabía que me iba a pasar esto. Ok, entonces pasamos con Sandra Roa, por favor, de la Universidad Gerardo Barrio. Bueno, buenas tardes. Muchas de las cosas que dice el colega anterior pues, son muy ciertas, ¿verdad? La situación realmente se ha visto con énfasis diferente, pero ahí depende también el entusiasmo y la dedicación del docente, porque vaya, nosotros, sí el encierro puede ser, los estudiantes acuérdense que son almas libres, ¿verdad? Les gusta mucho la libertad, pero cuando los hacemos pensar, ser creativos y a la misma vez estar al pendiente de ellos, eso es bien importante y es algo que realmente el acompañamiento que ha estado haciendo el docente de nosotros en la facultad, en la universidad más que todo, ha sido bastante bueno e importante porque ellos, aparte de crear sus canales de YouTube donde están enseñando, mostrando su clase de manera presencial, pero en una forma virtual, ha sido un énfasis muy importante a los estudiantes. Yo tengo un grupo de clases de estudiantes y yo hablo con ellos y yo les digo, ¿cómo se sienten ustedes? Realmente sí, o sea, ven la diferencia porque ya no van a la universidad, extrañan la universidad, pero con el aprendizaje ellos sienten de que la forma como lo estamos manejando se ha hecho de una manera creativa, innovadora, ¿verdad? Con facilidades en sentido de que si necesitan, por ejemplo, en las de diseño por computadora, por decirlo así, los docentes hay programas en donde pueden entrar y estarles explicando cada una de las herramientas, cada uno de los iconos, cada uno, y estar creando al mismo tiempo que ellos puedan estar ahí explicando. Entonces, es la manera como el docente realmente se involucra con el estudiante. Como decía el arquitecto Miguel Ángel, es cierto, la parte social no están conviviendo con otros, pero sí se comunican. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que está todos los estudiantes y ellos, alguna necesidad o no entienden algo, entre ellos mismos se comunican. Porque a veces, bueno, yo con ellos tengo siempre una videoconferencia, les menciono todo lo que vamos a hacer en la semana y ellos al final están con las preguntas. Si tienen inquietudes, tenemos la parte del foro donde ahí si tienen alguna inquietud, pues yo se las respondo. Entonces la idea es que nosotros podamos siempre estar con ellos involucrados directamente, no dejarlos. Es una parte bien importante y a pesar de todo, fíjense de que sabemos que los de planta, pues los docentes que estamos de planta, pues trabajamos pues más directamente con ellos, pero aún así nosotros hemos sentido bastante el apoyo de la gente que ha estado en unas clases, que ellos han trabajado de una manera muy excelente con los estudiantes y me ha gustado mucho la forma en cómo ellos trabajan sus innovaciones, ¿verdad? Con reciclaje de cualquier cosa que tengan en la casa. Imagínense si no tiene colores, si tiene, qué sé yo, la cosa que hacen con el polvito ese de los frescos, poder hacer combinaciones, el café, qué sé yo. Entonces, ellos a enseñar la tinta lavada, o sea,
a modo de que ellos no se queden atrás y siempre aprendan esa técnica y conozcan de una forma más creativa. Lo único que así nos hace pensar más y nos hace trabajar más. En la parte de cómo la academia, las estrategias que propone la academia, se ha pensado que lo principalmente sería siempre mantener la motivación, ¿verdad?, del estudiante por medio de nuestros docentes. Esa es una parte muy importante. Otra parte que tiene la academia es rompiendo el paradigma, ¿verdad?, de creer que trabajar de manera virtual es solo subir documentos. La clave es un buen diseño de estructura en una clase virtual, debidamente planificada, con estrategias didácticas que orienten al desarrollo del aprendizaje y poniendo en juego también la creatividad. Otro punto es lograr que los métodos sean los adecuados de enseñanza-aprendizaje, con que además se tiene diseñada una estrategia metodológica, también contemple los recursos necesarios para el logro de aprendizaje y desarrollo de la competencia. Bajo todas estas condiciones se estaría potenciando aún más la creatividad del estudiante. Estos son como los tips o los consejos, ¿verdad?, que la academia puede estar diciendo que nosotros tenemos que desarrollar para que esto realmente funcione. Hasta la fecha, pues nosotros hemos visto que nos ha funcionado y seguiremos trabajando de la misma forma, con la creatividad, con el empeño que todos nosotros estamos poniendo, porque lo importante es que ellos aprendan que el objetivo principal que se tiene, que es el aprendizaje, no se pierda, ¿verdad? Eso es bien importante. Ok, gracias. La siguiente pregunta: ¿qué estrategia propone para que los estudiantes que no cuentan con la conectividad, los softwares actualizados o el equipo adecuado para correr programas como Revit, AutoCAD, SketchUp y otros para ser renderizados, puedan darle seguimiento a sus clases virtuales y talleres a desarrollar? Esta pregunta se la hago primero a Ricardo Cardosa, de la UES de Oriente. Bueno, realmente esa pregunta es quizá bastante difícil de abordar, porque implica un tema no solamente tecnológico, sino que un tema también económico. Y justamente la economía, como todos lo hemos estado viviendo y han estado platicando algunos colegas anteriormente, sin duda va a ser uno de los impactos que ha generado estas crisis actuales, de los cuales va a costar definitivamente un cierto tiempo que el país se levante. Entonces, cuando vemos en cuanto a las estrategias, definitivamente se complica un poco el tema, porque las instituciones, al igual que el gobierno central, y me imagino que igual las diferentes carteras de Estado y otras instituciones, están teniendo problemas ahorita de inyección de fondos, ¿verdad?, debido a la situación que actualmente se vive. Entonces, pensar en implementar un programa, ¿verdad?, o una ayuda, digamos, a manera general para la comunidad estudiantil, para poderles solventar un poco sus problemas de conectividad a nivel de universidades, creo que sería bastante difícil. Sin duda acá creo que es un tema bastante integral. Ahorita quizás las prioridades del país son a nivel de salud, seguramente después serán a nivel de infraestructura o de recuperación de la infraestructura que se ha dañado, y me atrevería a decir que quizá después tendría que venir el tema educativo como una prioridad número uno a nivel nacional. Tiene definitivamente el gobierno central y los gobiernos locales que impulsar mecanismos por los cuales las conectividades puedan llegar a más lugares. Hay muchos estudiantes donde ahorita sus lugares donde viven no llega la señal de internet, tienen que ir al centro de la ciudad o tienen que ir a algún lugar donde realmente puedan tener la señal para recibir los conocimientos. Esto se complica también porque eso implica un costo económico, ¿verdad? Los alumnos tienen que gastar también en recargas para poder tener sus dispositivos celulares o sus computadoras debidamente conectados, y pensando, ¿verdad?, en esta crisis económica, todos estos gastos definitivamente vienen a mermar, ¿verdad?, ese desarrollo pues que el estudiante necesita, ¿verdad?, para poder salir adelante con sus diferentes asignaturas. Entonces, como le repito, es bien difícil. Yo creo que es un tema que
que tiene que ser un tema de nación, donde se invierta una fuerte cantidad de dinero justamente en mejorar la conectividad. Si van a ver, si se gastan millones de dólares en reparar las vías de comunicación terrestres, definitivamente creo que va a valer la pena invertir eso o más cantidad de dinero en trabajar en esas vías de comunicación virtual que todos necesitan, que haya conectividad en todos los rincones del país. Y también me imagino de que esto tiene que venir de la mano con algunos planes articulados en cada una de las universidades, donde también se den ciertos programas de apoyo. Tal vez de manera pues un poco a nivel de iniciativa, la Universidad Nacional, al menos acá en Oriente, presentó un proyecto la semana pasada para poder adquirir unos módems o unos dispositivos como memorias USB que le permitían al estudiante poderse conectar una X cantidad de horas durante la semana para que ellos pudieran de alguna manera u otra mitigar, ¿verdad?, el impacto económico que genera estar conectado todo el día. Más sin embargo, estas iniciativas, como vuelvo a repetir, tienen que pasar a otro nivel de estudio y definitivamente implica una inversión bastante grande. No es fácil, pero definitivamente hay mucha población estudiantil que se ve muy afectada con el tema de la conectividad. Otro aspecto importante quizás sería pensar un poco el apoyo de la empresa privada en estos programas de ayudas a las comunidades de estudiantes, porque justamente, y lo comentaba Eugenio, cuál va a ser el perfil del profesional de la arquitectura que hoy las empresas van a requerir. Si antes, bueno, estoy hablando antes, quizá ya hace algunos años atrás, ya se empezaban a requerir que los estudiantes conociesen AutoCAD, SketchUp, Revit, hoy se suma BIM y se suman otras plataformas. Seguramente ahora se va a necesitar que el estudiante tenga un equipo tecnológico en su casa para poder hacer teletrabajo, para poderse conectar en línea y tener reuniones o revisiones diarias o cada cierto periodo de tiempo con nuestras empresas o con las empresas con las cuales se trabaje. Y eso definitivamente va a generar, ¿verdad?, un perfil diferente, ¿verdad? Si bien es cierto, ya los estudiantes están capacitados en muchas de estas áreas, pero sí el tener un recurso para poder tener esa conectividad definitivamente debería ser algo en lo cual tenemos que comenzar a repensar un poquito más en esto. Insisto un poco en el tema que tiene que ser algo de nación, porque en otro grupo, como decía el arquitecto Pérez, que hemos estado coincidiendo con otras temáticas, nacen algunas contradicciones. Ahorita con el COVID nos piden que nos lavemos las manos, pero hay lugares donde no tienen agua. Entonces, ¿cómo me voy a lavar las manos si no tengo agua potable? Entonces, igual, ¿cómo le voy a pedir a un alumno que se conecte? ¿O cómo voy a querer promover una educación virtual o una enseñanza, digamos, que tenga variantes en este sentido, si no tiene conectividad el estudiante? Entonces, sí, definitivamente es un abordaje bastante amplio que hay que hacerle este tema, al cual, pues, seguramente, ¿verdad?, se le va a dar algún tipo de tratamiento, ¿verdad?, más adelante. Gracias, Ricardo. Esa misma pregunta se la hago a Raúl Cabrera de la Universidad Francisco Gavidia. Hola, Raúl. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues, como dijo el arquitecto, ¿verdad? Ya realmente el problema de conectividad, pues, puede trascender, ¿verdad?, a lo que como universidades podemos nosotros ofrecer a los estudiantes. Particularmente nosotros en la Francisco Gavidia, unas 2 semanas que se comenzó a saber esto de la pandemia, se nos pasó un protocolo, ¿verdad?, con 3 posibles escenarios, ¿verdad? Pero esos escenarios nosotros los veíamos a muy, bueno, o a mediano o largo plazo, no lo veíamos a corto plazo, ¿verdad? Bueno, el primer escenario era que ¿qué sucedería si la universidad llegaba a formalizar, digamos, la enseñanza no presencial? ¿Verdad? ¿Qué sucedería con los estudiantes? En un primer momento se dio ese escenario.
nos preparamos, ¿verdad? Instalando software para poder manipular remotamente las computadoras de los centros de cómputo de la universidad, ¿verdad? Se le instalaron programas, se le dio a conocer al estudiante, miren, si llega a pasar esto, si usted necesita utilizar AutoCAD, si necesita Revit, si necesita 3D Max, lo que sea, ¿verdad? Que son programas muy potentes, ¿verdad? Que requieren mucho recurso de una computadora, ¿verdad? Y puede ser de que una laptop, a veces que no esté muy actualizada, no logre procesar este tipo de programas. Entonces, ese fue un primer escenario. Se nos brindó a todos los coordinadores, ¿verdad? Conexiones, ¿cómo se llama? Con diadema, ¿verdad? Para poder estar recibiendo preguntas de los estudiantes. Un segundo escenario fue irnos todos de la universidad, ¿verdad? Y cómo prepararnos para ese sentido. Entonces, como lo digo, pensamos que eso iba a ser a mediano plazo, ¿verdad? Pero se dio a las 2 semanas, ¿verdad? Se dio a las 2 semanas y pues, de hecho, fue un sábado que se dio el anuncio de que ya el lunes ya nadie tenía que salir de sus casas y ya nadie tenía que salir, ¿verdad? Entonces, se comenzó, ¿verdad? Con este tipo de programas. De hecho, yo tengo un par de estudiantes que no tienen los equipos necesarios, ¿verdad? Tienen una desktop que de hace 10 años, ¿verdad? Que lo único que tienen es una conexión a internet y no tienen mayor cosa. Entonces, se hizo la conexión remota, el estudiante desde su casa accede a una computadora en el centro de cómputo de la universidad y maneja, ¿verdad? Maneja la unidad de la universidad, ¿verdad? Con la memoria RAM de la universidad, con la velocidad. Ahí lo único que afecta es, como dice el arquitecto Ricardo, ¿verdad? La conexión ya del estudiante, ¿verdad? ¿Qué tan potente puede hacer? Pero, de hecho, uno de los estudiantes me decía, cuando empezábamos y no estaba tanto la restricción de salir por el DUI, ¿verdad? Me decía, mire, Arqui, yo me conecto por medio de un ciber, ¿verdad? A través del ciber yo me conecto a la universidad y yo ahí hago los planos en AutoCAD. Entonces, pues impacta, ¿verdad? Saber que un estudiante se está rebuscando de esa forma. Entonces, para bien de nosotros, hay varios estudiantes que están haciendo eso, ¿verdad? Control remoto por medio de la universidad. La universidad brinda horarios desde las 7 de la mañana a 7 de la noche, creo, si no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, ha sido una forma de saldarle al estudiante, ¿verdad? Ese impasse. Tuve una alumna que pasó 15 días sin aparecer, ¿verdad? Y me dijo por WhatsApp después, ¿verdad? Mire, Arqui, yo he tenido este problema, no tengo AutoCAD, no sé cómo instalarlo, la computadora que tengo no me lo soporta, y se le brindó esa opción. El mismo día, ¿verdad? El estudiante me mandaba captura de pantalla que ya estaba conectada con una computadora en la universidad y pues se veía la emoción, como que ella me decía, yo ya daba por perdido el ciclo, ¿verdad? De hecho, o sea, no hacer presentaciones es muy difícil, ¿verdad? Entonces, de parte de nosotros, en la Francisco Davide, eso es lo que hemos logrado darle al estudiante, ¿verdad? Ha sido una forma un poco paliativa, pues, ¿verdad? Para que el estudiante pierda en sentido poder hacer presentaciones. Todos estamos aquí, sabemos las demandas, ¿verdad? De esos programas que son súper fuertes, ¿verdad? Y lo que dice el arquitecto, pues ya la conectividad en sí tendría que ser ya un plan de nación, ¿verdad? Hemos visto en noticias cómo estudiantes de escuelas tienen que rebuscarse, ¿verdad? Suben a lo más alto de algún cerro, suben a lo más alto de algún árbol para poner alguna, bueno, no sé, hubo una noticia que fue internacional, no sé si ustedes la vieron, que lo que hacía un estudiante era, en una vara de bambú, subía su
subía su celular y cuando ya lograba mantener la señal, distribuía la señal para todo el caserío que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, el estudiante está buscando la forma de tener esa conectividad y nosotros como universidades, pues, tenemos que valorar ese tipo de esfuerzo, pero también brindarle al estudiante herramientas que estén a nuestro alcance. Solamente. Gracias, Raúl. Gracias. Sí, en realidad es un reto de país. Néstor Lindo de la UNIVO, le doy la palabra para que nos conteste la misma pregunta. Muchas gracias. Como dijeron los dos compañeros anteriormente, es una cuestión bastante difícil, empezando por lo de conectividad. Hay que tomar en cuenta que hay alumnos, hay estudiantes que su hogar está en lugares donde la señal de internet, ya sea tanto óptica, cableado, no llega. Y si llega, le llega otras 2 horas en la noche, si es que le llega, y hay días que no le llega. Lo que nosotros hemos hecho es ponernos un tanto flexibles con respecto a ello. Hay estudiantes que tal vez no tienen el equipo para realizar sus tareas, lo que por lo menos yo en mi materia estoy tratando de que los estudiantes regresen un poco a lo que es el aprendizaje manual, por ejemplo, lo que es la elaboración de planos de forma manual, para hundir un poco la problemática y dejarlos a todos en un mismo nivel. El que lo puede hacer de manera digital, lo hace de manera digital. Porque tomemos en cuenta también, como dicen, la obtención de los equipos, y que alguien tenga un equipo que me va a levantar la última versión de Revit, la última versión de AutoCAD, me va a manejar un SketchUp 2019, estamos hablando de un equipo que anda rondando alrededor de los $1,200, $1,500. Y estos alumnos, estos estudiantes no van a tener acceso a eso. Tomando en cuenta que hay algunos que no tienen también el factor económico siquiera para poner una recarga en su celular y tener el acceso a la clase que se está dando ese día. Entonces, eso es lo que hemos manejado, ser un tanto flexibles en la forma en que ellos entregan sus tareas, así como también a la hora de que ellos hacen las entregas. ¿Por qué razón? Tal vez nosotros hemos dejado la tarea para un día, pero al alumno en ese transcurso de tiempo ha tenido fallas con su equipo, ha tenido fallas con su celular. Mira, arquitecto, me dice alguno, no he podido salir de mi casa, no he podido ir a la tienda que está quizás a unos 4 kilómetros de la casa de él para poderle poner saldo al teléfono y poder hacer el envío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Somos un poco flexibles y les aceptamos sus entregas unos cuantos días de retraso. O sea, no es ningún problema para nosotros hacer esa recepción, ni para ellos también. Entonces, de darles la oportunidad de poder hacer sus entregas, ¿verdad? Y que eso les beneficie a la hora y no pierdan su ciclo. Ese es el mayor objetivo también, y que a la vez no se pierda el aprendizaje. También hemos tomado lo que es a bien la recepción, lo que son tareas también por correo electrónico o el WhatsApp, que es el más activo que ellos tienen. La mayor cantidad de consultas, no sé por qué razón, los estudiantes se han adaptado bastante al WhatsApp, aunque nosotros en la plataforma tenemos y generamos foros. La plataforma tiene una opción de chat para hablar directamente con el docente, pero para ellos es más práctico venir y tener a la mano el WhatsApp. ¿Por qué razón? Hay empresas, por ejemplo, creo que Tigo, Digicel y Movistar, no recuerdo si Claro lo tiene, que el WhatsApp generalmente se está manejando de forma libre, se lo está manejando de forma gratis. Usted hace una recarga, le dice, le damos WhatsApp, conexión de WhatsApp por 5 días y no le va a gastar sus datos.
Entonces veo que ellos han agarrado mayormente esa herramienta para hacer la comunicación directa con el docente. Y también generalmente solo ellos lo utilizan para hacer el envío de sus entregas finales. Entonces, la flexibilidad que hemos tenido es la mayor herramienta que hemos estado usando, ¿verdad? Principalmente en las actividades de diseño. Hay docentes que sí les exigen, por ejemplo, lo que son los diseños de los planos, pero eso ya es en los diseños más avanzados, como son diseño 5, diseño 6, diseño 4 también, que el trabajo sea digital, pero se han puesto un poco más flexibles también en eso a la hora de las entregas, por lo que los mismos estudiantes se expresan con ellos. Hasta aquí sería. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que este tema es un tema de país. Tenemos que visibilizar este problema, ¿verdad? Para que los políticos tomen en cuenta que la academia necesita costos diferenciados para este tipo de servicios, o para igual que hacen en Estados Unidos, que el Revit para estudiantes es más barato que el Revit para el profesional, ¿verdad? O sea, que los costos sean diferenciados para los estudiantes de arquitectura. Eso y hay muchísimas cosas más, ¿verdad? Me quedan todavía 2 preguntas. Les voy a pedir, por favor, que seamos un poquito breves para que todos logremos hablar. Y continúo con que si se tiene ya listo algún protocolo de regreso a clases de la comunidad estudiantil, pensando en el primer momento que este regreso sería semipresencial. Es una pregunta con la mitad de una respuesta, pero le dejo a Tatiana Espinal de la UCA que nos ayude a contestar. No le escuchamos. Tati. Perdón, gracias. Bueno, en este caso sí, realmente la universidad a nivel institucional actualmente está trabajando en un protocolo pensando justamente en el regreso que pueda ser semipresencial de alguna forma. Obviamente lo que se está buscando siempre pues es mantener y garantizar, ¿verdad?, el bienestar y la salud de todo el estudiantado. Y en un primer momento, pues por lo poco que se ha hablado hasta ese momento, es de atender a pequeños grupos de trabajo, ¿verdad? No atender pues a grandes grupos, sino más bien a pequeños grupos, cuando sea estrictamente necesario poder atender, por ejemplo, una práctica de laboratorio o algunas prácticas, digamos, que sí requieran la presencialidad, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues, se va a buscar, digamos, de la manera de lo posible, pues, mantener, ¿verdad? O salvaguardar su salud, sobre todo, y también la de los docentes, ¿verdad? De todo el equipo administrativo y docente que cuenta la universidad. Así es que estamos trabajando en ese protocolo, ¿verdad? Y posteriormente, pues igual a nivel institucional se les dará a conocer al estudiantado cuál será ese protocolo estricto, digamos, para el regreso semipresencial. Este protocolo que estamos hablando sería básicamente para el siguiente ciclo, ¿verdad? O sea, el siguiente ciclo casi que todas las universidades posiblemente van a tener van a continuar con semipresencial, ¿verdad? Sí, efectivamente, digamos, bueno, por cómo vamos ahorita con la cuarentena, creemos que no regresaríamos a la brevedad, ¿verdad? Es muy probable que al siguiente mes que nosotros finalizamos las clases todavía no hayamos retornado, pero este protocolo justamente se está pensando para el ciclo 2, ¿verdad? Que nosotros tenemos inicio en agosto. Exacto, ok. Gracias, Tatiana. Bueno, gracias. Víctor Rivas, de la UTEC. No está Víctor Rivas, otra vez. Perdón. Raúl Cabrera, de la Universidad Francisco Gavidia. Bueno, gracias. Igual, ¿verdad? Como manifestó la arquitecta Tatiana, sí, la universidad está trabajando en un protocolo de regreso, ¿verdad? En un primer momento para nosotros como docentes, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta cómo sería
¿verdad? La presencialidad de los estudiantes, ¿verdad? Se está manejando ahorita que vamos a arrancar plenamente virtual, ¿verdad? Eso es lo más seguro, ¿verdad? Dentro del proceso podría manejarse un retorno semipresencial, ¿verdad? En materias que lo ameriten, pues las prácticas profesionales o los talleres de construcción, por ejemplo, ¿verdad? Que solo haciéndolo ya plenamente es que el estudiante puede generar esa práctica. Se está trabajando en un protocolo de ese tipo, ¿verdad? Estamos viendo de que esto va, pues, a lo mucho septiembre, octubre, y no hay nada decidido todavía, lastimosamente, ¿verdad? No hay nada decidido por parte de las autoridades del país. Realmente nosotros como academia, pues, tenemos que ver qué ofrecemos al estudiante de forma independiente, ¿verdad? Como decía la arquitecta, salvaguardando ante todo la salud del estudiante, ¿verdad? Claro. Vienen semanas un poco movidas, ¿verdad? En todo sentido, cerramos ciclo, las características, mire, por 1/10, Arqui, por 1/10, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué solución le damos al estudiante, los que quieren ingresar, los que quieren retomar. O sea, yo ya estoy teniendo consultas de ese tipo. Mire, Arqui, yo dejé de estudiar hace 2 ciclos y me quiero reincorporar. Me quiero cambiar de carrera, quiero entrar ahorita al técnico de arquitectura. O sea, gracias a Dios, pues, el Salvador, allá al del pan, ¿se acuerdan que les dije, verdad? Va a pasar el pan cuando estemos hablando. Ya lo oí. Ya lo oyeron, va. Entonces, ahí va. Pues sí, entonces les decía, el estudiante necesita, ¿verdad? Más que todo, seguridad. Me dice, a uno como coordinador le llegan todas esas preguntas. Mire, Arqui, y el otro ciclo, la U sigue, va a suspender, va a ser presencial, va a ser virtual. ¿Verdad? El estudiante necesita seguridad, ¿verdad? Sí. Para ver si inscribe. Realmente nuestro país vive bombardeado de todo tipo, de toda problemática, ¿verdad? La seguridad es otro tema. Nosotros en la universidad a veces ofertamos, ya no nos queda otra franja horaria que de 6:30 a 8:10 de la noche, ¿verdad? Y el estudiante se preocupa en ese horario. Y ahora que lo está teniendo virtual, pues se le ha facilitado un poco, ¿verdad? Ya no tiene que salir de su casa, se siente seguro, ¿verdad? Pero entonces es otro tema también, que nosotros tenemos que ver cómo le damos esa solución al estudiante. Y pues, en grano, la pregunta sí, se está trabajando en un protocolo para brindarle lo mejor al estudiantado. Bueno. Ok, gracias, Raúl. Voy a continuar con la última pregunta. ¿Cuáles paradigmas habrá que romper en esta nueva forma de enseñanza, aprendizaje de la arquitectura? Le voy a hacer esta pregunta a Rafa Tobar de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Bueno, yo creo que ahorita vale la pena recordar de que desde 1954 en El Salvador enseñamos el taller de diseño de la misma forma. Desde que se fundó la Escuela de Arquitectura en el país, pues la crítica arquitectónica ha sido como la base y es como lo que se hace en digamos, el eje principal de la carrera, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el paradigma más grande que hay que cambiar. Porque yo creo que los arquitectos nos hemos quedado como así es y así es como funciona, y de hecho en pedagogía se le llama aprendizaje basado en proyectos. Se pone al estudiante, se le enfrenta al estudiante con un problema o un tema determinado de proyecto, se desarrolla el proyecto con una guía y pues con base en eso se desarrollan los aprendizajes. Ahora bien, hay 2 cosas interesantes. Primero, que las escuelas de arquitectura en el mundo están pensando en la virtualidad, lo que he leído yo hasta ahorita, pues, desde aproximadamente 1999. O sea, creo que El Salvador le ha costado pasar a eso. Y en segundo lugar,
dejémonos de cosas que el desarrollo de proyectos, la formulación de proyectos en el ejercicio profesional, desde hace años que lo hacemos junto a colegas en el extranjero y lo hacemos por medios virtuales. Entonces, quizás lo que tenemos que cambiar es la idea de que la educación se hace en una discusión frente a frente o presencial. Posiblemente tenga que ser semipresencial, porque hay, digamos, talleres de crítica participativa que implican la discusión, que muchas veces se necesita el contacto físico, pero a lo mejor ya no va a ser el 100% eso. Para el caso, la revisión de proyectos ya en sus fases finales, pues implica revisar planos, y la revisión de planos no necesariamente necesita que estés presente, sino que se puede hacer mediante plataformas o mediante recursos didácticos. Entonces, en general, quizás me voy a quedar solo con esa parte, que creo que es como el paradigma más grande que nosotros tenemos que cambiar, y posiblemente hay otros que van a requerir como más análisis, o posiblemente otros ensayos que vamos a tener que hacer. Ya alguien mencionó por ahí que la comunicación gráfica a mano es algo que tenemos que, pues es muy difícil hacerlo en medios virtuales. Y quizás otro que no se ha mencionado es la parte de la experimentación tecnológica, el uso de materiales y ese tipo de cosas en talleres, pues es fundamental, pues. Así es que ahí como que dejo eso en el debate, pues, que en primer lugar está la parte de la crítica arquitectónica, que creo que hay que cambiar ya, y lo demás está en otras áreas del conocimiento de la arquitectura. Gracias, Rafa. Ahora le pregunto a Eugenio Mequíbar, de la Mónica Herrera. Un grupo de arquitectos en Weimar, Alemania, en 1919, luego de la Primera Guerra Mundial, funda la Bauhaus, y esta escuela lo que hizo fue responder a problemas del momento. El primer paradigma que hay que romper es que hay un solo modelo de enseñanza. Lo que nos está brindando la oportunidad de esta pandemia es de rediseñar la manera en que se está formando a los profesionales, y motivar a los estudiantes a que analicen problemas locales reales. Con esto me refiero a que tienen que ellos proponer soluciones viables y factibles para nuestro contexto. Muchas veces vemos influencia de fuera en procesos de construcción, en materiales, en el manejo del espacio, y olvidamos que El Salvador tiene un contexto diferente. Y lo comento esto porque hablando con personas que tuvieron la oportunidad de trabajar en este tipo de escuelas, nos comenta que en Latinoamérica lo que más le preocupa es que solo vemos los modelos y los implementamos. Y la idea es analizar los modelos de enseñanza, entender tu contexto y rediseñar la manera en cómo está formando para resolver a estas necesidades. Gracias. Eso sí. sería. Gracias, Evo. Miguel Ángel Pérez, de la Universidad de El Salvador. Bien, yo diría revisar, evaluar. No soy, quizás soy un poco clásico en cuanto a eso, y sí no voy a manejar el concepto que hay que romper. No necesariamente el romper nos lleva a algo nuevo, ¿verdad? O a algo mejor. Y hay quien por la innovación, por estar haciendo cosas novedosas, deja algo bueno realmente. Yo creo que hay que reflexionar una cosa. Por ejemplo, en el modelo de educación superior europeo, se hizo un cambio y se pasó la formación de 5 años a 4 años en todas las carreras, excepto en 2, excepto en medicina y excepto en arquitectura. Ustedes pueden revisar en los programas de formación en Europa que cualquier ingeniería la estudian ustedes en 4 años, pero arquitectura no, se estudia en 6, igual que medicina. Y esto es porque hay ciertas particularidades. La arquitectura, y quizás aquí es parte del egocentrismo que tenemos los arquitectos, que nos queremos sentir un poco especiales. La arquitectura tiene otras dimensiones, definitivamente. Yo recuerdo algo que me impactó en una película que estaba viendo, era
el planeta de los simios, y no es la última, quiero decirles, es de las viejitas. Y me impactó profundamente cuando el actor creo que es Charlton Heston, no estoy seguro, llega a la catedral de San Patricio en Nueva York, y él entra ahí y está dentro de la catedral, pero lo que me impactó a mí fue el sonido del agua cayendo y el eco que reflejaba toda esa arquitectura. Y es decir, yo puedo poner 50,000 videos de ustedes donde quieran, de Stonehenge, de la Sagrada Familia, del Coliseo, y nunca va a ser igual que estar en ese lugar. Es decir, la vivencia de esa experiencia presencial es esa, nutrir todos mis sentidos, no solo la vista, no solo es un video, va más allá de la simple virtualidad de una situación. Yo siempre recuerdo un consejo que nos daba el arquitecto Hirleman, y él decía, miren, jóvenes, dejen de estudiar arquitectura. En una ocasión nos dijo eso. Yo les aconsejo que lo mejor que pueden hacer ustedes es cerrar su ciclo, cómprense un boleto y váyanse a Europa y váyanse de mochileros y estén allá 6 meses, 4 meses, aunque sea, y conozcan esa arquitectura, vívanla, siéntanla, y después van a venir más arquitectos que si ustedes están aquí repitiendo 3 veces un taller de proyectación. Entonces, digo yo, vamos a tener que evaluar definitivamente esto es algo que está, pero miren, lo mismo ha pasado con otro montón de situaciones que ha sucedido en la humanidad. Y lo que pasa es que de repente nos fascinamos con un elemento y lo tomamos como que eso es extremadamente trascendental en nuestra vida. Nos sucedió con la computadora. Miren, cuando aparecieron las computadoras allá en los 80, las PC, que ya empezaron a verlas y todo, empezó ese boom, y que las computadoras, y que mira AutoCAD, y bueno, y el Revit, y los BIM y todas esas cosas. Pero ya me imagino yo el impacto que habrá tenido, o que hubiera tenido, mejor dicho, voy a hacer una paradoja ahí, en Miguel de Cervantes, que le hubieran puesto una máquina de escribir Olympus. Eso no hubiera cambiado en nada como él escribía el Quijote de la Mancha. Si la creatividad, el diseño es un elemento intelectual, no viene dependiendo de una máquina. ¿A qué traigo eso? Que ahorita tenemos este virus, pero miren, hace 4 años fue el SARS, y hace 30 años, 40 años fue el SIDA. Hoy tenemos esto, y esto no va a cambiar la humanidad del 100%. Va a haber algún elemento que obviamente tiene que transformar, y es un elemento que tenemos que repensar los arquitectos, pero no vamos a cambiar toda una tradición simplemente por el hecho de cambiar. El que algo sea innovador, el que algo sea novedoso, no necesariamente implica que es mejor que lo que está antes. Hay que cambiar. Yo creo que toda la humanidad siempre va cambiando. De la Bauhaus, que hemos aprendido mucho. Creo que todavía hay elementos que están y hay elementos que no. Igual podemos hablar de todo, de la escuela de Chicago, podemos hablar lo mismo de la escuela de Barcelona, Gaudí, todos sus elementos. Sí, hay cosas que nos han cambiado y hay cosas que siguen igual. Entonces, una columna sigue siendo una columna, y es lo mismo desde que allá la plantearon en el Partenón, y la misma columna estamos planteando hoy, la misma hace César Pelli ahí en las Torres Petronas, etcétera. Entonces, que aquella era en mármol y hoy estamos utilizando acero de alta resistencia, hoy le estamos poniendo silicio al concreto para hacer una nueva forma. Sí, eso cambió, pero el concepto de la utilización de la columna es el mismo. Entonces, no creo que nos debamos fascinar y meternos en ese estrés de que vamos a cambiar toda la arquitectura porque ha venido el COVID-19. El COVID-19 vino, se va a ir, y después va a venir otra cosa. Entonces, creo que tenemos que evaluar y a partir de ello decir para dónde vamos a ir, pero con calma. Yo creo que hacer las cosas precipitadamente no nos va a dar algo mejor, simplemente cambiar por cambiar, únicamente.
Muchas gracias. Sí, en realidad súper enriquecedor toda la conversación que hemos tenido, ¿verdad? Hemos venido trabajando esta relación con todas las universidades desde el Colegio de Arquitectos ya desde hace muchos años. Y bueno, este conversatorio es fruto de esto, ¿verdad? Les agradezco a todos y cada uno la participación. Yo me quedo todavía con todo lo que ustedes me han dicho. Me queda la resiliencia de los estudiantes, me queda el tema de país que necesitamos abordar, el presupuesto para que puedan accesar a la tecnología. Me quedo con que esto es algo temporal y que si bien es cierto no nos va a cambiar todo, nos debería de sacar mejor que antes, tanto a los estudiantes como a los profesores. La empatía me queda, ¿verdad? El trabajo colaborativo, cómo abre esas tecnologías de Zoom, por ejemplo, para poder tener colaboración de otros países de una manera mucho más económica, tener esa experiencia entre el estudiante y otros estudiantes de otros países. Eso es de rescatar, porque si bien es cierto, esta herramienta ya existía antes del COVID, esta pandemia nos ha catapultado hacia que es nuestra única herramienta de trabajo, y realmente ha sido, aunque ya existía, para mí ha sido, me ha roto un montón de paradigmas, pues, ¿verdad? Pues que ya no todo debe de ser presencial. Yo tenía un colaborador que me decía que aquí en El Salvador, él es español, y me decía, es que aquí en El Salvador ustedes sufren de reunionitis aguda. Entonces, ahora con este tipo de herramientas, pues podemos también avanzar de la parte ya profesional a romper otros paradigmas. Así que, bueno, me quedo con todo eso. No sé si alguien tiene algo final que quiera decir. Aquí estamos entre amigos. Si alguien quiere decir algo final, pues también bienvenido sea. Y si no, pues nos vamos despidiendo. Pueden quitarle el mute a su chonchito. Yo nada más. Dale. Yo creo que estas pláticas entre las universidades siempre son enriquecedoras, porque como siempre decimos, cada una tiene su saborcito, ¿verdad? Pero es bueno siempre oír los criterios de cada quien, porque eso es lo que nos enriquece. Eugenio mencionó algo súper importante hoy, porque el trabajo colaborativo ahorita es lo que más nos va a favorecer. Y precisamente este tipo de discusiones es un poco eso, es poner en las mentes de quienes estamos dándole pensamiento a todo esto, cómo enfrentarlo, poner otras formas de pensar y ser autocrítico también. Pues el chiste de esto es mejorar, como dijiste ahorita, la formación de los profesionales de aquí en adelante. Gracias, Rafa. ¿Alguien más si quiere cerrar? Bueno, Sandra. Sí, me gustaría agradecer, ¿verdad?, al Colegio de Arquitectos por la oportunidad de participar en este foro, que es un tema muy relevante e importante, ¿verdad?, para todas las universidades, como decía el compañero anterior. Y es bien importante el quehacer académico anteponiendo todos los paradigmas de una enseñanza en línea, ¿verdad?, la cual nos ha hecho ser entes pensantes, creativos e innovadores con enseñanza y aprendizaje actualmente, velando siempre por un bien común nuestros futuros profesionales que sean de calidad. Yo creo que todos estamos en esta sintonía y es bien importante no solamente compartirlo entre nosotros, sino que en público general, ¿verdad?, que El Salvador se está trabajando, ¿verdad?, y estamos unidos siempre por un mismo fin, de una manera. Claro, gracias. ¿Alguien más? Ricardo, Miguel. Sí, agradecerles, al igual que nos decía Sandra, les agradecemos al Colegio de Arquitectos esta invitación. Igual creo que es enriquecedor siempre compartir con colegas y que tenemos un objetivo común, que es formar a nuevas generaciones de arquitectos. Y qué bien por este tema que eligió el Colegio de Arquitectos. Creo que es muy pertinente y creo que va a ser de mucha ayuda para establecer lo que va a ser la visión general que las diferentes escuelas de arquitectura vamos a tener
Muchas gracias únicamente y saludos a todos los que estuvieron pendientes del chat. Chévere. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y sigamos, ¿verdad? Esta es plataforma en común, amigos en común, y la verdad que mientras más nos conectemos, más podemos, creo yo, avanzar y ser autocríticos. Me encantó eso, Rafa, porque a eso es lo que vamos, ¿verdad? No quedarnos solamente en nuestra cabeza, sino que escuchar todas las demás fuentes de sabiduría. Así que gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, esto queda subido en la plataforma de YouTube, en el canal del Colegio de Arquitectos, si lo quieren escuchar después o compartirlo después. Y estamos siempre a la orden y pendientes, ¿verdad? Así que, chao. Gracias. Feliz tarde para todos. Gracias a todos por Gracias, feliz tarde, adiós. Cuídense mucho, bendiciones. Excelente.